Hoy en el video, ¿por qué Dios le dio al rey Acabe un demonio con 7 poderes magníficos de Dios en el cerebro humano? YouTube. ¿Te has preguntado hasta dónde va el poder de Dios sobre el bien y el mal? Sabemos que Dios es omnipotente, capaz de crear, curar, dar vida y resucitar a los muertos. Pero, ¿es que Dios también puede enviar un espíritu mentiroso para engañar a alguien o endurecer el corazón de una persona? Estas acciones pueden parecer aterradoras a primera vista, pero si analizamos las razones divinas, encontramos una perfección y justicia que nos llevan a adorarla aún más. En este video, exploraremos las motivaciones divinas que son tan perfectas y justas que, al comprenderlas, tendremos una razón más para caer ante nuestro Creador y glorificarlo. Presentaremos 7 formas increíbles en que Dios puede actuar en nuestra percepción y realidad. Primero, la increíble capacidad de Dios para cambiar la forma en que percibimos el mundo físico. Este es, sin duda, uno de los 2 poderes divinos menos conocidos. La Biblia ofrece evidencia clara de que Dios puede alterar instantáneamente nuestra percepción del mundo que nos rodea. Tomemos, por ejemplo, cuenta la historia de Eliseo y el ejército sirio, relatada en el segundo viaje, versículos 6 a 8. En esta fascinante historia, un ejército sirio es enviado a capturar al profeta Eliseo. Gracias a su estrecha relación con Dios, Eliseo era capaz de saber lo que el rey de Siria planeaba en secreto. Cuando los sirios cercaron la ciudad de Dotham para capturarla, Eliseo hizo una oración extraordinaria. «Soy Dios, Señor, que sigue a estos hombres». Segundo Reyes 6, versículo 18. Y Dios respondió su oración, cegándoos. La siguiente no fue solo física, sino también espiritual, alterando la percepción de los soldados hasta tal punto que no reconocieron a Eliseo ni el lugar al que iban. Eliseo entonces los guió a Samaria, directamente hacia el territorio enemigo, sin que ellos percibieran que estaban donde estaban. Cuando llegamos por misericordia, Eliseo oró para que Dios les devolviera la vista. Segundo Reyes 6, versículo 20. Y al darse cuenta de dónde estaban, fueron muñecos y enviados de regreso a casa, demostrando no solo el poder divino, sino también la misericordia de Dios. Imagínese el poder de Dios actuando de esta manera hoy. Muchos testigos han testificado haber sido protegidos de los delincuentes de manera milagrosa, como si Dios alterara la percepción de los malhechores para que no los veamos. ¿Sería eso un incidente? Si este primer ejemplo del poder de Dios ya es sorprendente, el segundo nos dejará aún más admirados. Dios tiene el poder de enviar espíritus para cumplir sus propósitos, incluso espíritus engañosos. Un ejemplo de esto se encuentra en Reyes 22, versículos 22 y 23, donde Dios permite que un espíritu engañoso influya en los profetas del rey Ahab, llevando a eventos que cumplieron su justicia divina. Se puede preguntar, si Dios es amor, ¿por qué permitió algo así? Dios utiliza incluso a los espíritus para cumplir su voluntad y hacer que su justicia perfecta se vea en la luz. Cuando Dios habla, todo el universo se curva con su voz, poderosa y majestuosa como el rugido del mar. La cuestión de la culpabilidad de la intervención en los destinos humanos no es simple, pero la historia de Acab, como se registra por primera vez en Reyes 22, versículos 19 a 22, nos ofrece una visión crucial. Acabe, rey de Israel, se destacó por su maldad, promoviendo cultos paganos y cometiendo injusticias, como el asesinato de Nabot por su vino, como se describe en la primera parte de Reyes 21. Su maldad fue tan mala que primero Reyes 21, versículo 25, describe como el peor rey a los ojos de Dios, por su idolatría y por los crímenes cometidos.
Dios entonces determinó que Ahab encontraría su película de una manera peculiar. Su muerte debería servir como un signo de la justicia divina, aprovechada por la forma en que los perros lamberían su sangre. Curiosamente, Acab buscaba orientación espiritual, pero la fuente y el dólar se devolvieron, sin su conocimiento. Sin embargo, el Dios verdadero estaba en control, incluso de los dos profetas falsos a quienes consultaba, en una asamblea celestial, descrita por primera vez en Reyes 22, versículos 19 a 22. Dios preguntó cómo se levantaría la ruina de Ahab. Un espíritu se ofrece a ser un espíritu de mentira en la boca de los dos profetas de Ahab, levantando o batallando en Ramot de Galaad, donde encontraría su destino. El cumplimiento de estas profecías es un ejemplo de poder divino sobre el físico y el espiritual. Acabe creyó en una abatallía, engañado por sus profetas, y allí encontró su muerte, comprendiendo la palabra de Dios. Su carro y su armadura, lavados en el tanque de Samaria. Viamos sangre del rey siendo literalmente lambeado por perros. Un testimonio de la justicia divina en acción. Este no es un caso aislado en las Escrituras. En el segundo o Tesalonicenses 2 versículos 11 a 13. Encontramos un pasaje paralelo en el que Dios envía una operación de error a aquellos que eligieron la iniquidad en lugar de la verdad, ilustrando una serie de advertencias contra el amor a la mentira y la injusticia. Es inevitable entender que tener a Dios como adversario es una posición terriblemente peligrosa. Pero contemplando estos actos de Dios, surge la pregunta sobre el libre albedrío. Muchos cuestionan si la humanidad realmente tiene la capacidad de elección ante tales demostraciones de poder. La Biblia, en su totalidad, asegura la existencia del libro de voluntad en varios pasajes. En Deuteronomio 30, versículo 19. Por ejemplo, Dios pone ante el hombre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, alentando a la elección de la vida. Este versículo no solo afirma el libre albedrío, sino que también demuestra el deseo de Dios de que elijamos el camino que conduce a la vida eterna. En fin, esto no excluye la soberanía divina. En Proverbios 21, versículo 1, decimos que el corazón del rey está en las manos del Señor, que lo inclina hacia donde quiera, como los cursos de dos ríos. Este versículo revela un profundo misterio. Dios puede, de hecho, dirigir los corazones y las acciones humanas sin violar el principio del libre albedrío. La tensión entre la soberanía divina y el libre albedrío humano es un tema recurrente en la teología. Ella sugiere que, mientras tengamos libertad para elegir nuestros caminos, Dios, en su unicidad y omnipotencia, puede orquestar circunstancias que nos lleven a cumplir sus propósitos divinos, a menudo de maneras que no comprendemos plenamente. El versículo de Proverbios 21, versículo 1, muestra que, como Dios dirige el curso de dos ríos, también puede influir en el corazón de los gobernantes y la voluntad de los hombres para cumplir sus propósitos divinos. Pero, como Dios lo hace, ya hemos visto que Dios puede alterar la percepción de la realidad de una persona y utilizar espíritus buenos y malos para influir en situaciones. Un ejemplo emblemático de esta acción divina es la historia del faraón y las plagas de Egipto, relatada en los capítulos 5 a 14 del libro de Éxodo. En esta narración, Dios utiliza milagros, plagas, trevas e incluso un ángel destructor para persuadir al faraón a liberar al pueblo de Israel que había sido esclavizado durante años. Se ha demostrado que Dios siempre ofrece oportunidades a los injustos antes de ejercer su poder trascendental sobre ellos. La obstinación del faraón ante las manifestaciones del poder de Dios ilumina una verdad profunda. Una vez que Dios decide actuar, no hay sentido en resistir. El faraón,
incapaz de resistir a ese poder. Finalmente permitió que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Este episodio subraya que el poder de Dios no necesita violar el libre albedrío para ser efectivo. A través de su soberanía sobre el mundo físico y espiritual, Dios puede organizar las circunstancias para que los individuos puedan realizar su voluntad, incluso sin darse cuenta. Lo importante es destacar que no es la voluntad de Dios que practicemos o mal hagamos. Su deseo es que hagamos lo que es bueno y agradable a sus ojos. La capacidad divina de influir en la voluntad humana plantea una cuestión inevitable. Dios quiere que todos se salven. Antes de abordar este tema, vamos a explorar otro aspecto del poder divino: la capacidad de Dios para conceder habilidades instantáneamente. La experiencia humana nos enseña que aprender una nueva habilidad requiere tiempo y dedicación. La Biblia cuenta casos en los que Dios dotó a los individuos de sabiduría, entendimiento y habilidades de forma instantánea. El ejemplo de Bezalel, en el versículo 2 y 3 de la Éxodo 31, es notable. Dios le dio la sabiduría y la habilidad para contribuir a la construcción del tabernáculo. Otro ejemplo notable es el de Salomón, quien recibió de Dios una gran sabiduría y entendimiento. Es un corazón grande. 1 Reyes 4, versículo 29, tornándose conocido por su sabiduría excepcional, evidenciada en un juicio entre dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé. Finalmente, no hay Pentecostés, descrito en Actos 2. Los apóstoles fueron milagrosamente capacitados para hablar en diferentes lenguas, demostrando cómo el Espíritu Santo puede capacitar a los fieles para transmitir el mensaje del Evangelio más allá de las barreras lingüísticas y culturales. El testimonio de los extranjeros presentes en Pentecostés, según el versículo 8, confirma que escuché a los apóstoles hablar en sus propias lenguas, una prueba incontestable del poder sobrenatural de Dios. Esta capacidad divina nos motiva a buscar en oración dones que glorifiquen a Dios y edifiquen a la Iglesia. Sin embargo, es esencial entender que Dios no concede tales dones de manera caprichosa. Su propósito es siempre que estas habilidades especiales se utilicen para la adoración y la glorificación. Primero, los 12 Corintios versículos 7 a 11 y Romanos 12 versículos 6 a 8 destacan la variedad de dones que el Espíritu da para el beneficio común, reiterando que todo don tiene un propósito divino. La capacidad de Dios para limitar el entendimiento humano puede no ser tan sorprendente después de considerar sus otros poderes, pero su importancia no debe ser subestimada. Dios puede enriquecer instantáneamente a alguien con conocimiento o restringir su entendimiento, dependiendo de sus soberanos propósitos. Un ejemplo de esta acción divina se encuentra en Deuteronomio 29 versículo 4, donde Dios afirma que no le dio al pueblo de Israel un corazón para percibir, y ojos para ver, y oídos para escuchar. Esta restricción de entendimiento refleja la soberanía divina y sirve como un medio de juicio o conducción al arrepentimiento. El caso de los líderes judíos en el tiempo de Jesús es particularmente revelador. Manipulaban la ley para su propio beneficio, alucinando a Jesús a hablar en parábolas, como una forma de ocultar el significado de sus palabras y de aquellos que no estaban listos para recibir la verdad. Mateo 13, versículo 13. Esta decisión de Jesús cumplió la profecía de Israel 6 versículo 10, demostrando que Dios puede, de hecho, cerrar la comprensión de un pueblo para que no vea la verdad y se arrepienta. La aplicación de la palabra de Dios nunca debe tomarse por nada, porque Él es el Señor del entendimiento y de la revelación. La influencia divina sobre la humanidad puede extenderse hasta el punto de alterar nuestra lógica y nuestra cordura. La Biblia cuenta casos en los que Dios permitió que personas perdieran la cordura como forma de juicio. Causas naturales como la depresión,
El estrés y el trauma pueden afectar la mente humana, pero la Biblia también nos muestra que Dios tiene el poder de afectar directamente la cordura como un medio de juicio contra la impiedad y la arrogancia. La narrativa del rey Nabucodonosor, registrada en Daniel 4, no en el versículo 29, que fue una imprecisión, es uno de los 2 ejemplos más poderosos del juicio divino y de la soberanía de Dios sobremaneantemente humano, debido a su arrogancia y desafío a Dios. Nabucodonosor fue reducido a un estado bestial, viviendo entre los animales y comiendo grama como un buey. Sin embargo, Dios no retiró definitivamente la razón de Nabucodonosor. Esta fue una disciplina temporal destinada a llevar al rey a reconocer la soberanía divina. Finalmente, Nabucodonosor recuperó su sanidad y reconoció abiertamente que el más alto dominio sobre el reino de los hombres. Daniel 4.3.2. El séptimo y más transformador poder divino es la capacidad de Dios para transformar nuestra naturaleza interior, volviendo a nosotros nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5, versículo 17. Afirma claramente que en Cristo somos una nueva creación. Como las cosas antiguas han pasado y todo se ha hecho nuevo. Esta transformación radical es esencial para entrar en el reino de Dios. Como explica Jesús en Juan, versículos 3 a 5, la necesidad de nacer de nuevo, del Espíritu, es fundamental para comprender la transformación espiritual que nos permite ver el mundo de una manera completamente nueva. Esta renovación no solo nos califica para el reino de Dios, sino que transforma profundamente nuestra perspectiva de la vida. Testigos en todo el mundo. Testigo de un cambio radical en los valores, deseos y comprensiones de los que hemos pasado por esa transformación, así como Dios alteró la percepción de los enemigos de Israel. La presencia de Cristo en nuestras vidas cambia nuestra visión del mundo moral y espiritual. Pasamos a amar lo que Dios ama y a rechazar lo que Él detesta, reflejando la santidad divina en nuestro corazón. La entrada en el cielo, un lugar de perfección y santidad, requiere esta transformación radical por la acción del Espíritu Santo. La salvación y la vida eterna son las promesas de aquellos que siguen fielmente a Cristo, adoptando una nueva vida de obediencia y devoción. No olvides dejar el me gusta, compartir el video y suscribirte al canal. ¡Hasta la siguiente!